Esto es el laberinto de Minotauro VK. Es lunes, toca historia, pero esta semana es semana de JPod. Vamos a tener las jornadas de podcasting en Gandía. Y esta semana, en cada día prácticamente, voy a hablar de cosas relacionadas con el mundo del podcast. Y siendo lunes y tocando historia, pues no podíamos hacer otra cosa que hablar de los mejores podcasts de historia y recomendar cuáles los mejores podcasts de historia que entre otras cosas me han inspirado un poquito a hablar de historia y demás, podcasts de divulgación, algunos muy sesudos, algunos muy divertidos, porque hay de todo en el mundo podcastil de historia. Y voy a comentar los que escucho yo a menudo y son los que conozco más, me gustan más, cómo tratan el tema de la historia. Algunos son exclusivos de historia y algunos a veces hablan de historia. Y vamos a ver que va a haber para todos los gustos. Vamos a empezar con la biblioteca perdida. La Biblioteca Perdida es un podcast que llevo escuchándolo bastantes años, o sea, ya llevan bastantes años ahí dando el callo. Están entre otros en los micrófonos, están el bueno de Miquel Carramiñana, Virendi Golcurría, Pello Larnígama, también llamado El Bello, Sergio Alejo con sus clones. Los que lo escuchéis un poquito entenderéis las gracias porque tienen ahí un modo muy divertido de contar la historia. Y luego tienen Noemi Maza y otras colaboradoras también ahí hablando de historia que se han incorporado en los últimos años. Y decir, a ver, lo bueno que tiene este podcast es que te lo cuentan todo de manera muy graciosa, te hacen vivir la historia. Y una de las cosas que tienen, por ejemplo, la serie que han hecho de la guerra de secesión americana, son 3 o 4 horas, a lo mejor duran algunos programas solo esa parte, pero es que te lo cuentan con una manera y si quieres, por ejemplo, enterarte de una guerra que es muy desconocida para los amantes de la historia en España, pues está muy bien, porque lo cuenta muy bien. Luego tienen otras cosas como por ejemplo el vizcaíno. El vizcaíno no es historia así, pero son relatos de historia, porque te cuentan, por ejemplo, la época de Hernando Cortés, de Pizarro, la época de la guerra de Malta, o sea, eh, el asedio de Malta, de Lepanto, te cuentan toda esa época con distintos personajes y un tono ahí muy épico y demás, o sea, son series que en su día se hicieron en cada podcast y luego las podéis encontrar la web de la Biblioteca Perdida y también en Ivos y en otras plataformas. Bueno, están básicamente en Ivos. Y es eso, es brutal cómo te venden la historia y luego eso, las secciones que tienen, Sergio Alejo que te habla sobre todo el tema de la edad antigua, de Roma, Sergio Alejo que es un experto y es todo muy, muy bonito y te entra la historia de eso. A mí yo lo empecé a escuchar por las gracias que hacían, empezaron a hacer chistes, las gracias, pero luego realmente están muy informados y te lo cuentan todo con mucha veracidad y por eso la Biblioteca Perdida, si lo podéis escuchar, merece muchísimo la pena y es un podcast de historia de los pies a la cabeza y merece muchísimo la pena. Por cierto, también los especiales de Navidad que hacen, que suelen ser, lo suelen poner el 28 de diciembre, el día de Santos Inocentes. Ya no es tanto historia porque ya hacen gracia, pero son programas todos surrealistas, súper graciosos, en que mezclan Indiana Jones, una cosa y otra. O sea, os recomiendo también los programas que hacen cada año de especial de Navidad, porque son programas muy graciosos y que se les va la olla y mola muchísimo. O sea, que os recomiendo La Biblioteca Perdida. Bueno, pasamos de un podcast que lleva más de 10 años a otro que poco nos lleva, porque hablamos del abrazo del oso. Que el abrazo del oso lleva desde más y nada menos que de 1996, ya la época de la radio, o sea, pero en cuanto enseguida surgió el mundo podcast, ya estuvieron en el mundillo podcast, es uno de los veteranos del mundo podcast. Y es un podcast que es de historia y no. A ver, es un podcast que a veces habla de historia, habla de ciencia, pero habla también de la historia de la ciencia, o sea, que toca muchísimo el tema de historia, toca, por ejemplo, historia antigua, Segunda Guerra Mundial, ha hecho hace poco programas sobre Robespierre, o sea, figuras que, bueno, se tiene un enfoque determinado, pero ellos le dan otro enfoque y realmente no solo sobre el tema de la historia, sobre el tema de la divulgación científica, literatura también,
personajes que no son tan conocidos y realmente es un podcast, está aquí metido en historia porque hablan muchísimo de historia, pero también tema cultural y divulgación cultural. Hablan muchísimo y realmente merece mucho la pena este podcast del Abrazo del Oso, que es un podcast de iVoox original. Lo podéis encontrar en la plataforma iVoox. Y entre otros, lo presenta Eduardo Moreno, también está por ahí Ángel González, que tuve el honor de conocerles en las J-Pod de Madrid de 2022. Les puede ahí conocer, nada más escuchar la voz de Eduardo y de Ángel, como les he escuchado tantos años he pasado tantas horas ahí al otro lado escuchándoles, pues les escuché y ya, como yo estaba de voluntario, les di su acreditación y ya hablé un poquito con ellos, me pude hacer una foto, o sea, majísimos, y realmente la labor que hacen y como siendo un programa independiente tienen plataforma de Patreon y crowdfunding y por iVoox tienen distintas formas de financiarle porque son estos podcasts que a veces les cuesta salir un poco a flote y merece muchísimo la pena porque toda la labor de divulgación, ya digo, de historia, de ciencia, de muchas figuras que no se conocen y todos los programas que hacen, porque os recomiendo muchísimo que escuchéis El Abrazo del Oso, porque una vez que te embulles tienen tantos programas, tienen una base tan fuerte porque te puedes escuchar programas y programas y luego cuando escuchan empiezan a publicar los actuales, dicen, uy, a ver qué nuevo tiene El Abrazo del Oso. Y merece muchísimo la pena y eso, tiene unos colaboradores, una variedad muchísima de colaboradores, algunos hablan de historia, otros de ciencia, me acuerdo cuando hacen el paso de que van a la biblioteca o van al laboratorio y está súper bien todo, o sea, también le dan un enfoque no tan gracioso quizá como la biblioteca perdida, pero también hacen a veces su chascarrillo y sus cosillas y le dan su enfoque y un poco de acidez política también, o sea, está muy bien y os recomiendo, si os gusta la historia, El Abrazo del Oso, ahí tiene que estar. Pasamos del Abrazo del Oso y pasamos a programas muy sesudos, porque nada más y nada menos que nos vamos a los chicos de Istocast. Istocast, que es un podcast de historia, pero está sobre todo enfocado a la historia militar, ¿vale? Es un podcast que están en todas las plataformas, están en iVoox, en Google Podcast, están en muchísimos sitios. Y es un podcast que ya tiene una manera característica porque empiezan con un lema así casi siempre su podcast de esto no es Esparta, pero casi, y luego empiezan a nombrar las ciudades o los sitios de los que van a hablar ese día. Son podcasts algunos muy largos, tenéis que tener un poquito de paciencia porque lo mismo que la biblioteca perdida a veces pasa alguno especial, pero no son tan largos. El Abrazo del Oso 2 horas como mucho suele durar sus programas, pero ya si nos vamos a estos programas de Istocast, pues ya hay programas bastante largos, o sea, algunos duran muchísimo, hay programas, el último que han publicado, haciendo yo este podcast, dura 7 horas y media, que es la historia de los Estados Unidos de España, y esto es 7 horas y 24 y es la primera parte, o sea, yo me acuerdo de los de la guerra de Vietnam, que estaban muy bien, que colaboraban con algunas personas de la órbita de Endor, entre otros, pues duraban 7 8 horas la primera parte de la guerra de Vietnam. O sea, si querías escucharte la guerra de Vietnam entera, te tenías que tirar 16 horas. O sea, Cagadas Mercenarias, que también es uno más ligerito, pues 2 horas 45. O sea, son programas que duran bastante. 3 horitas, 4, y luego ya hay algunos de 5 o 6 horas, o sea, son programas que se embullen en la historia militar de una batalla, un país, un determinado general, o hacen a veces lo que hacen una especie de batiburrillo, que yo entré en este podcast a escucharlo por el tema de hicieron un programa especial de bravuconadas y remontadas que eran anécdotas graciosas y de ahí te enganchas porque pero ya digo un podcast muy sesudo con colaboradores muy buenos, gente como Gojis, que es el presentador, Hugo Cañete, que en el tema de tercios y todo ello es un experto, ha escrito muchísimos libros, David, Javier Beramendi, Alex, o sea,
Jesús, unos auténticos expertos de historia. Y ahí conocí, entre otros, me voy a pasar de un podcast a otro, porque en este podcast de Istocas, pues descubrí a una persona que luego haría su propio podcast, que es el bueno de José Carlos. José Carlos es el que hace el podcast, a veces tiene colaboradores, pero casi siempre está él solo. Y hace el podcast José Carlos Gracia, el podcast Memorias de un tambor. Que Memorias de un tambor, y lo mismo que he visto, que se centra en batallas y es un poco de un sitio de otro, pues Memorias de un tambor es un podcast que se centra en la historia de España. Algo que para los que escuchéis los lunes de historia, yo a veces he tocado otros sitios, pero sobre todo suelo mirar noticias y centrarme en anécdotas de la historia de España, que tiene muchísimo, es muy rica, han pasado por aquí prácticamente todas las civilizaciones, hemos tenido gente muy importante y aquí en este programa de Memorias de Tambor pues toca prácticamente todas las épocas. Es un podcast que toca desde época prehistórica hasta época más actual prácticamente, hasta la guerra civil, ya es lo que ha tocado prácticamente. Bueno, hizo un podcast de ETA y de las víctimas de ETA que merece mucho también la pena escuchar. Y eso, es un podcast de José Carlos que toca los temas ahí, a veces trae a expertos y hace a veces como una especie de... parece que estás hablando con un amiguete que te está hablando de historia, porque lo hace tan interactivo, tan bonito, te lo habla... Es la historia a veces, que la historia es algo muy sesudo, datos y todo con fidelidad, pero no hay que a veces que contar lo que es lo que ha fallado muchas veces y por lo que mucha gente la historia le ha aburrido, porque lo cuentas tan sesudo y de una manera que parece que te duermes. Pues estos podcasts que estoy hablando, y en este caso el de Memorias de un Tambor, pues te lo hacen de una forma tan interactiva. Porque tú quieres informarte más de estas cosas que te está contando. También decir que igual que los otros podcasts tienen bastante regularidad, este también al ser una persona y que se tiene que preparar el tema muchísimo, muchísimo, son temas que se prepara muchísimo. Los podcasts casi todos duran de 1 hora y media para adelante, o sea, 2 horas, 3 horas. El último que estuvo súper bien, que era de Goya, Francisco de Goya, pues duraba 5 horas y media. O sea, son programas largos. También tiene alguno que no es de historia del todo porque cuenta su... Uno era sobre cómo él hizo el camino de Santiago. Pero bueno, son programas muy interesantes. La música de todos de introducción y todo prácticamente es de Ignacio Núñez. Una persona que le hizo la música y todo, que ya falleció, y nuestro cariño para él, porque sin él no sería posible todas esas canciones icónicas de fondo que escuchamos en Memorias de un Tambor. Y realmente, donde quiera que esté, un abrazo fuerte, porque Ignacio Núñez ha hecho mucho por Memorias de un Tambor. Le dedica un programa y eso, te toca tanto los visigodos, te toca la época de Luis I, el rey olvidado, te toca, es que tiene de todas las épocas y temas que no han sido tan tocados que lo toca ahí. Los primeros programas eran Blas de Lezo, el 2 de mayo, o sea, grandes programas, Embajada Tamoslán, que es un hecho muy poco parecido, o cómo los españoles estuvieron en Alaska. O sea, hechos de la historia de España que desconocemos, que luego mucho viajar a Egipto, al Perú, a ver el Machu Picchu o a otros sitios muy exóticos, pero aquí, como dice el bueno de José Carlos, hay que conocer nuestra historia y no es lo mismo ir al monasterio del Escorial sin saber absolutamente nada que ir conociendo cómo fue esa época, cómo Felipe II lo construyó, todo lo que pasó y o ir a una iglesia o ir a un yacimiento y saber todo lo que pasó. Y claro, yo muchas veces que visito estos sitios sabiendo cómo leo historia y todo, es que te emocionas a veces, dices, es que aquí hace 2000 años todas las personas que han estado, todo lo que se ha construido y todo lo que hemos avanzado. Así que es muy importante para conocer nuestra historia, para avanzar de dónde venimos. Así que os recomiendo Memorias de un Tambor, ahí le tenéis en Ivos y en otras plataformas también. Muy recomendable este podcast desde 2013, ahí. Yo le conocí en un poco... hicieron una serie en los Distocas de camino a 800 años de las Navas de Tolosa. Y claro, ahí estaba el bueno de José Carlos y ahí es donde le conocí. Que colaboraba de vez en cuando en los programas Distocas. Así que os recomiendo Memorias de un Tambor. Pedazo de programa. Y nos vamos a otro podcast que no tiene nada que ver. Es un enfoque totalmente distinto, pero a mí este podcast
porque toca también, bueno, toca un poco de todo, no toca solo historia, pero lo vamos a meter aquí en la temática de historia, porque trata sobre todo la historia, pero se llama La linterna de Diógenes y trata la historia desde el enfoque, la historia del marxismo, la historia del anarquismo, toda esa historia de la izquierda, también de épocas represivas, capitalistas, o sea, aunque no seáis de izquierda o no os guste esto, hay que leer de del marxismo, es algo que hay que conocer, aunque no sea de esta corriente ideológica, es parte de la historia y hay que conocerlo y es un podcast enfocado a esa parte de la historia y es algo que también es un podcast que llevo escuchando bastante y realmente todo el enfoque que le dan este profesor Arcadio y todo y es un podcast que está bastante bien, no muy conocido, pero bueno, da un enfoque de la historia bastante bueno, trae unos invitados espectaculares, casi siempre cuando habla de un tema determinado suele traer algún invitado que presenta un libro, una exposición o que sabe muchísimo del tema. Y es algo que está muy bien. Por ejemplo, algunos de los podcasts recientes, bueno, recientes de este año, Industrialismo y colectivización en la Unión Soviética, sistema de comunidad de gestión de agua en el sur de Cochabamba. Horizontes comunitarios, despojo múltiple y la separación del capital, un montón de cosas históricas del tema de anarquismo, comunismo, izquierda. Recordemos que la izquierda, por un lado izquierda, luego socialismo, todas las corrientes históricas que hay, pues la linterna de Diógenes tocas toda su historia, Lenin, Potenkin, toda esta gente, Karl Marx también, y realmente merece muchísimo la pena la linterna de Diógenes. Ahí lo dejo. Para acabar, vamos a acabar con unos breves de otros podcasts de historia. Y Roma Eterna, que lo conocí hace poco, también estuvieron por el JPod. Y es un podcast sobre Roma, bueno, y toda esa época de Roma, pero sobre todo se centra en Roma, la edad antigua. Y es un podcast que yo escuché hace poco toda la serie que hicieron sobre la guerra púnica, la primera, y es brutal como lo cuenta, muchos datos que desconocía, o sea, lo cuenta muy bien, poniendo efectos de sonido, de batalla, él lo vive, o sea, está muy bien. Este Roma Eterna lo podéis encontrar en todas las plataformas. También está la contrahistoria, que con Fernando Díaz Villanueva, esta contrahistoria, por ejemplo, yo el tema de cómo el territorio de alemán que despoblado y cierto territorio que de esos conflictos luego originó en la Segunda Guerra Mundial, muchas cosas que no que desconocemos y te va contando con un enfoque diferente y por eso se llama la contrahistoria, porque es un este enfoque que se suele dar de el libro de historia dice esto y de ahí no te salgas, pues suele dar otro análisis y son programas no muy largos, estos programas de la contrahistoria de una horita 20 minutos como mucho. O sea, son programas cortitos para hacer ejercicio, dar un paseo, mientras que haces algo en casa. O sea, la contrahistoria, bastante recomendable. Y para acabar, también hacer una breve mención a la escóbula de la brújula, que son, entre otros, los que estuvieron en la Rosa de los Vientos, se fueron y hicieron su propio podcast. En vez de irse a un programa de radio, hacer su programa de radio, hicieron su propio programa de podcast y son muchos de los que estaban Jesús Callejo, Carlos Canales, y otros que estaban en la Rosa de los Vientos original con Cebrián, pues se fueron y hicieron su propio programa y hablan mucho de cosas de historia, traen invitados, está muy bien también la escóbula de la bruja. Y para acabar voy a hablar de Plaza de Armas. Plaza de Armas es un podcast que no sé por qué subí hace un año el podcast, pero porque ya, a ver, un podcast es un hobby, entonces pues si por familia o por otras cosas no puedes, pues, pero recomiendo que escuchéis todos los programas que tienen publicados, Plazas de Armas y sobre todo de historia medieval y toda esa época, aunque también en los últimos programas ya avanza un poquito más, pero es un programa que eso, historia militar medieval, historia de los nazis, tiene un poquito de todo y muy recomendable este Plaza de Armas, el enfoque que le da y es una persona que lo hace solo y a veces lleva invitados expertos en historia medieval, o sea, muy bien. Y aunque hay unos 50 programas, os recomiendo que escuchéis porque Plaza de Armas merece mucho la pena. Así que esos son los podcasts de historia que recomiendo, hay muchísimos más.
Me podría tirar todo el día escuchando podcast de historia, pero estos son los que más escucho y más recomiendo. Y toda esta semana vamos a hablar de podcast, de mi experiencia de podcast lucha libre y otras cosas, así que no os perdáis en la semana del podcasting, las JPod, así que a tope con los podcasts haciendo historia. Nos vemos y adiós.